Buen Hola, día. ¿qué tal? Muy buenos días Mili, Richard y a toda la audiencia. Bienvenido Carlos. Se ve en tu semblante que nos extrañaste muchísimo. Les extrañé, se extraña aún pasándolo bien, no trabajando también se extraña el estar trabajando. Y bueno, vamos a comenzar un ciclo más de revirados. Me toca nuevamente el presentarle lo más importante que pasa a nivel internacional, las noticias de actualidad en el mundo. Vamos a empezar hablando hoy de bien cerquita, de Brasil, donde se agrava cada vez más la crisis política que está viviendo ese país. Por esas horas, Dilma Rousseff, la presidenta, se encuentra intentando elaborar una nueva estrategia ante esta realidad que la tiene realmente muy complicada. El domingo hubo manifestaciones en 400 ciudades del Brasil pidiendo su renuncia. Se calcula que fueron unas 3 millones de personas las que salieron a la calle a pedir que se vaya Dilma. La manifestación sería en ese caso más grande de la historia, de ser verdad que hubo 3 millones de personas manifestándose. Superaría incluso en cantidad a las que hubo hace 20 años pidiendo el fin de la dictadura militar brasileña. Esto es por la crisis económica que golpea cada vez más fuerte en Brasil y también por el escándalo de corrupción en Petrobras, que suma cada semana nuevos capítulos. La semana pasada, les recordamos, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue detenido por 2 horas y llevado a declarar, y la Fiscalía de San Pablo pidió después su detención. Esto es porque se lo acusa de enriquecimiento ilícito. Una de las pruebas sería un lujoso departamento que está a nombre de una empresa constructora que a su vez trabajó para Petrobras, pero se cree que en realidad el dueño de ese departamento es Lula da Silva y que fue ese piso, ese departamento como pago en parte de los sobornos que se está investigando en esta causa. Está muy complicada, por lo tanto, la situación de Dilma Rousseff y de su partido, el Partido de los Trabajadores, incluso también con un pedido de juicio político, un proceso que continúa avanzando. Se acusa de que hay una movida en contra del Partido de los Trabajadores, de Dilma y Lula, ya teniendo en cuenta que Lula quiere ser candidato a presidente en el 2018. ¿Qué hay de cierto con esto? Pues eso ya hace tiempo que se viene diciendo, se señala al presidente del Senado como el artífice de esa campaña, pero lo cierto es que también la justicia está trabajando, está avanzando y tiene pistas, datos y elementos concretos como para más que sospechar que realmente ha habido corrupción en Petrobras, concretamente el pago de sobornos a directivos de esa empresa e integrantes del partido de gobierno a cambio de que a esas empresas se le adjudiquen obras. Y todo esto con los Juegos Olímpicos muy cercanos. En agosto se realizan los Juegos Olímpicos en la capital brasileña, en Río de Janeiro, no en la capital sino en Río de Janeiro. Seguimos con otro tema ahora, vamos a hablar de Siria, donde se están realizando negociaciones de paz en Ginebra que avanzan, y con una noticia muy importante que se conoció en las últimas horas, que fue la decisión de Rusia de replegar sus fuerzas militares. Rusia estaba bombardeando Siria, concretamente a los rebeldes, desde finales del mes de noviembre. Turquía y también los rebeldes sirios acusaban que con la excusa de bombardear a ISIS, en realidad se atacaba a quienes se oponen al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Esta decisión de Rusia de retirar sus fuerzas, es decir, de cesar por lo menos de bombeo de momento con los bombardeos, se produce en el marco además de estas negociaciones que tienen lugar en Ginebra con la ONU como garante buscando la paz en Siria. Desde la ONU, esta decisión de Rusia fue calificada como un acontecimiento significativo. La guerra civil en Siria entra justamente hoy en su 6º año y se espera que estas negociaciones que se están llevando adelante y este importante paso dado por Rusia sirva para realmente lograr poner fin a esta tremenda guerra civil que ha hecho que este país, de contar con 24 millones de habitantes, pase a 17 millones, es decir, 7 millones de personas se han ido de Siria o han fallecido en los ataques de uno y otro lado. Y hablando de ataques, tercer tema en esta resumen, un atentado que ha tenido lugar en Turquía, un coche bomba que explotaba el domingo pasado en una plaza de la capital turca de Ankara, causando 35 muertos y alrededor de 120 heridos.
El gobierno responsabilizó por este ataque al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Fue realizado este ataque por una mujer suicida de 24 años que conducía ese coche bomba. Hubo 11 arrestados y en represalia a este atentado el gobierno turco bombardeó el campamento kurdo en el norte de Irak, causando 45 muertos. Este no es el primer atentado de este tipo. El 17 de febrero hubo un atentado similar en el mismo barrio de Ankara, dejando 29 muertos, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán protagoniza una insurrección armada separatista desde el año 1984 con la intención de que se cree el Estado kurdo. Y hubo también en estos últimos días otro atentado muy cruento, mortal. En este caso, como escenario, tuvo la Costa de Marfil. Terroristas atacaron allí en la Costa de Marfil con armas de fuego en 3 hoteles en la zona costera. Concretamente fue en la playa donde se produjeron estos ataques de 6 terroristas que comenzaron a disparar a mansalva al grito de Alá es grande. Causaron 16 muertos, 14 civiles y 2 militares, y los 6 terroristas fueron posteriormente abatidos. Al-Qaeda reivindicó el atentado contra esos turistas, y atentados similares se han tenido lugar en Mali en noviembre y en Burkina Faso en enero, en todos los casos con centros turísticos como destinatarios de esos ataques. Y último tema, ahora hablamos de Estados Unidos, donde se están celebrando desde hace ya meses elecciones primarias, y lo que vendría a ser las PASO de aquí, nada más que así se van celebrando por estados, de forma no simultánea en general, sino se va haciendo por grupos. Hoy, por ejemplo, este llamado Super Martes se está votando en 5 estados de los Estados Unidos: en Carolina del Norte, en Ohio, en Illinois, en Florida y en Missouri. Es para elegir a los presidentes, a los candidatos a presidente del Partido Republicano y del Partido Demócrata. El republicano Donald Trump, a quien estamos viendo en imágenes, es quien busca consolidar su cómoda ventaja en estos 5 estados en los que se vota hoy, mientras que entre los demócratas Hillary Clinton intentará consolidarse ante el resurgimiento de su principal opositor, Bernie Sanders. Todas estas primarias tienen como gran protagonista a Donald Trump debido a la polémica que desatan sus declaraciones, sobre todo respecto a la política de inmigración, y que también ha tenido la semana pasada algún incidente, como por ejemplo en Ohio, donde tuvo que suspender un mitin Donald Trump debido a un incidente con opositores. Las presidenciales en los Estados Unidos van a tener lugar, las elecciones para elegir al nuevo presidente, el próximo 8 de noviembre. Mientras tanto, continúan estas calientes primarias en los estados del gran país norteamericano. Donald Trump, que también ha sido acusado por ser violento hacia las mujeres, ¿no? En algunas situaciones verbales que también incluso fueron televisadas. Desde tu opinión, Carlos, ¿quién podría llegar a ser el favorito en las próximas elecciones a presidente? Bueno, evidentemente los dos candidatos ya está casi decidido que serán Donald Trump y Hillary Clinton. Lo tiene de alguna manera complicado Donald Trump por la gran cantidad de latinos que hay en Estados Unidos que no verían muy bien esta política antimigratoria que él lleva adelante. En principio las fichas apuestan a que la candidata a presidir Estados Unidos sería Hillary Clinton, pero siempre puede haber sorpresas y queda todavía mucha tela por cortar de aquí al 8 de noviembre, que es el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto me hace acordar también bastante a lo que fue la campaña por Barack Obama, que muchos artistas se sumaron como para que el elector estadounidense votara a este candidato demócrata. Tal es así que estoy viendo más o menos de lo que puede llegar a suceder si es que Donald Trump es elegido como favorito de los republicanos. Efectivamente, ante la posición tan radical que tiene precisamente Donald Trump, y hablando de ese polémico muro para separar a Estados Unidos de México, diciendo además que se lo va a hacer pagar a los mexicanos, todo esto como forma de frenar lo que él dice es una avalancha de inmigrantes que Estados Unidos ya no puede soportar. Bueno, agradecemos a Carlos Serenelli entonces con sus temas importantes de la semana para compartir aquí en Revirados. Lo esperamos el próximo martes, Super Martes. Nos reencontramos el martes que viene. Hasta luego. Nos vemos, Carlos. Bienvenido nuevamente. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahora nos vamos al Reviro. No. ¿Qué tal si vamos a una pausa mejor? Ay, vamos a una pausa. Yo ya me pongo un poco nerviosa. No, tranquila, por favor. Quiero que venga el Reviro urgente, así Sí. que nos vamos a una pausa, ya volvemos. No te olvides, quiero dar una invitación especial antes. No te olvides de entrar a nuestras redes sociales Revirados, nos pones me gusta, y también en TT Emisiones, esto en Facebook, ¿eh? Así que ojito, ya que nos vamos a una pausa, podrías aprovechar y empezar a ver lo que tenemos en nuestra programación. Ya volvemos, Ahora sí. ¿eh?